Hola amigos de la sodalidad iniciática, vamos a iniciar con la meditación del propósito 17 en nuestra tierra. Así es que, ya saben, por favor descargar su propósito y nos vemos dentro de poco. Amigos queridos y desconocidos, bueno, vamos a iniciar la meditación del propósito 16, nuestra tierra, pero cabe una explicación por qué vamos ahora a trabajar en la publicación y la edición del propósito por una simple razón. Habló el cielo. Hace 24 horas más o menos, Júpiter ingresó en la constelación de Cáncer. Y Júpiter es la expansión, entonces la posibilidad de que expanda nuestro conocimiento, nuestra meditación, nuestra conciencia. Y ha empezado la luna llena. Mañana que vamos a estar en 11 de junio, pues vamos a tener luna llena. Aquí en Quito, la luna llena generalmente en estas épocas nos trae lluvia, volvió a llover. Tenemos un día frío, pero hermoso. Empecemos entonces, como ya habíamos quedado, con nuestra oración. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Iniciemos la lectura del propósito. Nuestra tierra, introducción. Entre todos los espectáculos que ofrece nuestro planeta, la vista de un volcán en erupción es quizás el más impresionante. Ese vómito de fuego saliendo de las entrañas de la Tierra tiene algo indescriptible. Lo que es también muy sorprendente es la aparición súbita en medio de las aguas de una porción de tierra y la desaparición de tierras que se engullen súbitamente en el océano. Este fenómeno es debido igualmente a los volcanes. El padrino de todas las montañas de fuego del globo es Vulcano, situado en las Islas Eolinas, en el Mediterráneo, el cual no tiene más que 1 o 2 erupciones por siglo. Por el contrario, el Izalco, en América Central, no ha conocido ningún reposo desde hace 2 siglos. Nacido en 1770 de una hendidura al pie del volcán Santa María, se ha elevado más de cerca de 2.000 metros sobre el nivel del suelo sobre el cual se ha edificado. Sin embargo, el más elevado es el Mauna Kea, mientras que se cita siempre el monte Everest como el más alto del mundo, 8.800 metros. El volcán Mauna Kea, que es uno de los 5 colosos de la isla Hawái, tiene más de 5.000 metros bajo el nivel del Pacífico y su cima es de 4.268 metros sobre el nivel del océano. Así pues, medida de la base a la cima, es la montaña más elevada de nuestro globo, ya que la altitud del Everest no se cuenta desde la base que reposa en el Himalaya, sino desde la altura sobre el nivel del mar. En fin, el Mauna Kea fue primeramente un volcán submarino como el Stromboli, el Etna, los volcanes de Islandia, de las Comores, de la Reunión y de los Azores. Las Islas Azores son un lugar de predilección para las erupciones marinas. Sin remontarnos muy lejos, ya el 10 de octubre de 1720, cerca de la isla de Terceire, un fuego se elevó del mar. El 19 del mismo mes, una isla hecha de fuego y de humo se presentó, arrojando a lo lejos grandes cantidades de ceniza, mientras que encima de todo el mar flotaban las piedras pómez. En 1757, cerca de San Jorge, un grupo de 18 islitas aparecieron súbitamente, pero hoy en día no queda ninguna huella de ellas. En 1811, ese volcán dio origen a una isla de 1.610 metros de contorno y 100 metros de altura. Se le dio el nombre de Sabrina, pero no vivió más que algunos meses. En fin, en 1837 y en 1867 nacieron y desaparecieron todavía de ese modo numerosas islas de la región. A veces se considera erróneamente la más formidable explosión volcánica la erupción submarina. El Krakatoa, que fue proyectado en pedazos a millares de metros de altura, en 1883 era una isla de 800 metros. El ruido fue oído a 4.000 kilómetros de distancia. Mató a 40.000 personas. Fue aniquilado en algunos segundos solamente. En 1928 reanudó su actividad y pudo verse la aparición de una isla, la cual fue bautizada como Anak Krakatau, el hijo de Krakatoa. Pero algunos meses más tarde, el mar había ya transformado la isla en un bajo fondo. En 1933, el Anak Krakatau reapareció por una violenta erupción. Después se enrasó de nuevo.
En 1939, el niño de Krakatoa logró sobrevivir al fin y actualmente ese volcán se presenta bajo la forma de un anillo casi negro de escorias, colocado sobre el azul intenso del estrecho de la Sonda. El interior del anillo, el cráter propiamente dicho, está ocupado por un apacible lago de un extraordinario color de sangre, mientras que antiguamente era de un verde azul. Ese mismo color se encuentra en el lago cráter del Irazú en Costa Rica. Esa coloración es debida no a sales minerales como se creyó primeramente, sino más bien a microorganismos. El autor. Siguiendo con nuestro viaje meditativo a través de los propósitos psicológicos, nosotros podemos ver que el propósito 16 en su introducción inicia con una visión del fuego interior de la Tierra. Y ya desde su introducción nos ofrece una descripción geológica que puede leerse científicamente y simbólicamente, como dos planos entrelazados que se complementan, que no se contradicen, y para el cual nos han entregado a lo largo de los propósitos psicológicos los elementos necesarios. Se puede sentir que el maestre nos plantea: hagan la lectura simbólica. Les hemos entregado el lenguaje, las reglas de esta lectura, los secretos del símbolo. La lectura científica, a través de este fragmento de la obra, nos presenta, vemos nosotros, una visión panorámica de los volcanes del planeta como expresión del dinamismo geológico de la Tierra. Hagamos una síntesis. Volcanes submarinos y terrestres son manifestaciones de la actividad del manto terrestre. Representan fracturas por donde emerge el magma desde las profundidades. La comparación entre el volcán mediterráneo y el Izalco centroamericano destaca la diferencia entre volcanes dormidos y activos y la rapidez con que pueden surgir nuevas formaciones. Se recalca la dimensión oculta de las montañas como el Mauna Kea, cuya base está bajo el océano, haciendo de él el más alto desde su base real. Se documenta la aparición y desaparición de islas volcánicas efímeras como la Sabrina o el Anak Krakatau, recordando que la Tierra está en constante transformación. Se mencionan fenómenos colosales como el Krakatoa, cuya erupción causó un estruendo audible a 4.000 kilómetros, una explosión de magnitud planetaria. Finalmente, se refiere a lagos cratéricos de coloración extraña, atribuida no a minerales sino a microorganismos, lo que introduce una dimensión viva e inesperada dentro de la violencia mineral. ¿Qué buscamos la lectura simbólica?, nos podríamos preguntar. Recordemos lo que no encontramos alguna vez en el diccionario de símbolos, que el símbolo es el fundamento de todo cuanto es. Es la idea en su sentido originario, el arquetipo o forma primigenia que vincula el existir con el ser. Y es esa vinculación la que nos llama a esa lectura simbólica. El nivel de esa lectura simbólica es la que mueve al alma, la que debemos hacer solo para clarificar el proceso en nuestras almas, sería la segunda pregunta. ¿O debemos abarcar en ese proceso a la madre de todos nosotros, la madre tierra, nuestra tierra, como la llama el propósito psicológico? Hace algunos años leí la encíclica del Papa Francisco, la carta encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común. Escuchemos una partecita de ella. Laudato Si, mi Signore, alabado seas, mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano herido por el pecado también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura.
Mi predecesor, Benedicto XVI, renovó la invitación a eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente. Recordó que el mundo no puede ser analizado solo aislando uno de sus aspectos, porque el libro de la naturaleza es uno e indivisible, e incluye el ambiente, la vida, la sexualidad, la familia, las relaciones sociales, etc. Por consiguiente, la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana. El Papa Benedicto nos propuso reconocer que el ambiente natural está lleno de heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable. También el ambiente social tiene sus heridas, pero todas ellas se deben en el fondo al mismo mal, es decir, a la idea de que no existen verdades indiscutibles que nos guíen nuestras vidas, por lo cual la libertad humana no tiene límites. Se olvida que el hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza. Con paternal preocupación nos invitó a tomar conciencia de que la creación se ve perjudicada donde nosotros mismos somos las últimas instancias, donde el conjunto es simplemente una propiedad nuestra y el consumo es solo para nosotros mismos. El derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que solo nos vemos a nosotros mismos. La encíclica del Papa Francisco debe ser meditada por nosotros. Sus palabras confirman que nuestra lectura simbólica no será completa si solo lo hacemos para nosotros y dejamos a un lado a nuestra Madre Tierra. Con esa intención, iniciemos nuestra lectura simbólica. Vemos que los comentarios que se hacen siempre son solo eso, comentarios, y la selección de elementos de lo que plantea el maestro en el propósito, en la introducción, pues es solo eso. Cada alma sabe si es que tomará nuevos elementos. El planteamiento en concreto es la lectura simbólica. Así es que esta alma ha escogido la siguiente. El volcán como símbolo del fuego interior. Nosotros podemos ver que el volcán es el corazón ardiente de la tierra. En nosotros, ¿qué representa? El yoga nos dice que el fuego interior se vincula con el chakra manipura. Y escuchemos eso con muchísima atención porque lo vamos a ver a lo largo del propósito y probablemente a lo largo del propósito 17, ese chakra manipura. Está ubicado en el plexo solar, que es la fuente de poder personal y de transformación, porque es la voluntad. En la alquimia, el fuego es un elemento clave en el proceso de transmutación. Representa la energía que transforma lo burdo en lo puro, lo material en lo espiritual. La pregunta sería, nuevamente, ¿qué es el fuego interior? La tradición hindú nos dice que el fuego interior está relacionado con Agni, el dios del fuego, y con el concepto de tapas, que representa la energía generada por la disciplina y la práctica espiritual. Ahora veamos esas islas que emergen y desaparecen. Estas islas que emergen y que desaparecen pueden ser imágenes del yo, del ego o de los estados psíquicos transitorios, pensamientos, emociones, proyectos, deseos, que emergen desde el fondo del inconsciente, cuyo símbolo podría ser el océano, y se elevan por un tiempo para luego vuelvan a hundirse. Podríamos decir que nos enseña que todo lo que emerge no tiene permanencia. Solo lo que se arraiga en el centro puede sostenerse. Y el Mauna Kea, la verdadera altura, nace de lo invisible, podríamos decir. Esta montaña volcánica nos recuerda que lo esencial no se ve. Su verdadera altura está oculta bajo el mar. Así también la auténtica grandeza del ser humano no es lo que aparece externamente, sino lo que se alza desde lo más profundo del alma, desde sus raíces invisibles, desde nuestro atma, nuestro sí mismo, en términos de Genón y Kumaraswamy. Y el Krakatoa y el poder del cambio súbito. La destrucción súbita del Krakatoa y la posterior aparición de su hijo, podemos considerarlo como un símbolo arquetípico de la muerte y el renacimiento. El alma
En su camino iniciático pasa por momentos que nace, aunque frágil y amenazada, y pasa por momentos de aniquilación total de sus formas antiguas. Pero con persistencia renace una y otra vez hasta estabilizarse como la nueva conciencia que emerge después del caos. Y un día comprendemos que ese proceso de muerte y resurrección realmente es de manera simultánea. Ya no es muerte y resurrección, sino muerte-resurrección. Y los lagos de sangre en los cráteres. El lago de sangre en el cráter del Anak Krakatau y del Irazú podría simbolizar el corazón o el alma viva que se manifiesta después de la prueba. Que este color no provenga de sales minerales, sino de microorganismos, nos sugiere realmente que la vida siempre sobrevive, incluso dentro del fuego y la destrucción. Los místicos podrían hacer una afirmación: hay vida en el abismo, hay alma en la profundidad. De ahí nosotros podemos ver que en esta introducción el maestro nos muestra a nuestra tierra como una gran madre viva, creadora, cuyo cuerpo se transforma sin cesar. Tiene centros de poder. Uno de ellos son los volcanes, ligados al fuego interior. Así también nuestra alma, que tiene zonas dormidas y otras que están en erupción, que posibilitan que emerjan islas de conciencia nueva para tragarse formas antiguas. Nos habla que así como la Madre Tierra, nuestra alma necesita descender a lo más hondo para encontrar su verdadera estatura. Nos recuerda que tanto ella como nosotros estamos destinados a morir y renacer. A morir y renacer muchas veces, hasta encontrar estabilidad, y que incluso en la herida más profunda se puede albergar vida y sabiduría. El maestro dice al inicio de la introducción que el padrino de todas las montañas del fuego del globo es Vulcano. Ese nombre nos lleva a las enseñanzas que han sido entregadas en la obra, tanto por el maestro como por Coomaraswamy. Él nos habló de dos polos profundos del simbolismo del fuego interior. ¿Recuerdan? Vulcano Hefestos. En la mitología griega, el volcán Etna en Sicilia era el hogar de Hefesto, el dios del fuego y la forja. Se decía que sus erupciones eran el resultado de su trabajo en su taller divino. Y Plutón Hades, el forjador y el guardián del tesoro subterráneo. Ambos son señores del interior de la tierra, pero sus dominios no son idénticos. Uno trabaja con un fuego transformador, el otro custodia la muerte y el renacimiento. Juntos, los dos, conforman el gran misterio del descenso al centro. Recordemos, porque son nuestros compañeros, Vulcano Hefestos es el fuego creador. Vulcano no es un dios celeste, de acuerdo al mito, ni solar. Es un dios del abismo, pero no como prisión o castigo, sino como taller sagrado. Nació cojo, fue rechazado por su madre Hera y arrojado desde el Olimpo. Pero en el fondo de la tierra o en el mar, según algunas versiones, encontró su verdadero poder, el arte de forjar. Es el maestro del horno, del yunque y del martillo. Forja los rayos de Zeus, el escudo de Aquiles, las joyas de los dioses. Trabaja en lo oculto, pero lo que crea es esencial para el equilibrio del cosmos. Para nuestras almas, la de la Madre Tierra, como la nuestra, ¿qué representa Vulcano? Nuestro proceso alquímico interno. El sufrimiento, la marginación, la herida que se convierten en fuentes de poder creativo y sabiduría profunda si aceptamos trabajar con el fuego de nuestra interioridad. Y no olvidemos lo que nos dijeron. Vulcano trabaja junto a Atenea, la diosa de la sabiduría, la que nació de la cabeza de Zeus. Juntos, la inteligencia luminosa Atenea y la fuerza transmutadora Vulcano colaboran cuando el alma ha madurado. Ahí nace el arte verdadero, la alquimia del alma. Otro elemento clarificador es que Vulcano está relacionado con el planeta Marte. Y este planeta se relaciona con el chakra Manipura. Nosotros estamos trabajando en su eliminación.
Ahora hablemos de Plutón. Plutón Hades, el guardián del tesoro. Plutón no forja, guarda, no crea formas, sino que conserva lo esencial, lo incorruptible. Su reino es el inframundo, pero no como condena, sino como profundidad arquetípica. En el mito griego, Hades no es un demonio, es un rey invisible que mantiene el orden de lo que ya ha sido y debe transformarse. Plutón rige lo que está más allá de la superficie, es decir, más allá del yo. Gobierna la muerte simbólica, la renuncia a la que no es verdadero en cada uno de nosotros. Y guarda el tesoro que solo se revela cuando estamos dispuestos a morir a la ilusión. En astrología, Plutón es el planeta de la transformación radical. Rige los procesos lentos, inevitables e irreversibles. Donde aparece Plutón en la carta natal se activa la necesidad de atravesar el fuego del desapego, que no es castigo, sino el umbral hacia un nuevo nacimiento. Veamos a Vulcano y Plutón juntos. Si unimos ambos arquetipos, tenemos la alquimia completa. Plutón nos obliga a morir. Despojo, descenso, silencio, vacío. Vulcano forja lo nuevo con los restos de lo viejo. El alma se vuelve orfebre. Atenea aporta la visión, la dirección, la claridad. Esta trinidad arquetípica puede verse como una secuencia iniciática. Plutón, nigredo, la putrefacción, la noche del alma. Vulcano, albedo, rubedo, la forja, la transmutación por el fuego. Atenea, la sabiduría nacida del proceso, la conciencia superior. Adicionalmente, en el propósito 7 se nos da una instrucción al enumerar los elementos ligados a cada chakra y señalar, voy a leer textual lo que dice ese propósito, el sutil con el penúltimo chakra, Ajna. Es la vibración de la pituitaria donde deben concentrarse los rayos de Vulcano. Se concede generalmente a la luna este dominio del plano mental a fin de conservar el equilibrio simbólico del luminario nocturno, cerca del astro del día, el sol. Bueno, ahora luego de una meditación de 15 propósitos, nosotros podemos parafrasear lo que señala el maestro. El sutil, con el penúltimo chakra Ajna, es la vibración de la pituitaria donde deben concentrarse los rayos de la fuerza transmutadora que es Vulcano, para alcanzar el cumplimiento de la gran obra, la unión de la Kundalini con Shiva en el Sahasrara. ¿Y Plutón qué hace? Mientras Vulcano Hefestos trabaja con el fuego transformador, el otro, es decir, Plutón, custodia la muerte y el renacimiento y guarda el tesoro. La pregunta que nos debemos hacer y hacernos a cada momento es ¿y cuál es ese tesoro? En la tradición hindú es la luna la iluminaria ligada a Ajna. Es su encuentro con el sol que alcanza el yoga. Pero la luna está ligada en astrología al signo de Cáncer. Y nosotros estamos ya mismo en Cáncer. Y recordemos, ayer 9 de junio de 2025, Júpiter ingresó a la constelación de Cáncer. La luna es símbolo de lo maternal, de lo femenino. ¿Qué nos dice esta relación y esta coincidencia con el cielo? Sobre todo si recordamos que el infinito se encapsula dentro de cada mundo, de cada elemento como reflejo sucesivo de él mismo. No hay separaciones, el uno fluye en el todo. Podemos por tanto comprender que esa energía Shiva Shakti no está únicamente en el Sahasrara, está en todos y cada uno de los chakras. Hemos hecho el viaje por el desarrollo de la luz en el propósito 15. En términos de la cosmogonía tántrica podríamos decir que hemos sido testigos de cómo la Maha Kundalini, que sale de su reposo enroscada en torno al Shiva Bindu, a medida que se iba desenroscando, permitió que todo surja, que el universo surja y siga surgiendo. Ahora, ¿cómo la encontramos? En términos del Tantra, como Kundalini Shakti, en reposo, es decir,
enroscada en el Muladhara. Podríamos señalar que la Kundalini Shakti está en nuestra tierra y en nosotros, no solo en nosotros, sino en ella también. Kundalini está ligada al Atanor del que nuestro amigo Titus Burja, recuerdan, nos transmitió que el verdadero Atanor es utilizado para la obra mayor, que es el cuerpo. Diríamos el cuerpo de la Madre Tierra y nuestro cuerpo, y por consiguiente una imagen simplificada del cosmos. Lo más importante del horno es el fuego, nos dijo Burja, que el fuego representa evidentemente la fuerza erótica que debe ser suave, envolvente y penetrante, y que significa el recogimiento del alma estimulado y mantenido por el fuego. La ceniza, el cuerpo, es materia viva que ha sido calcinada y que no puede inflamarse, es decir, no puede ser alcanzada por las pasiones. Por fin, el calor que actúa en la materia encerrada en el recipiente y del que dicen los alquimistas que se encuentra latente en todos los cuerpos y que solo hay que despertar, es una manifestación de la fuerza vital interior. Al leer y releer, el alma recuerda muchos elementos de la enseñanza iniciática y una principalmente. Ese fuego interno es la Kundalini, el fuego interno que debemos despertar para que pueda eliminar los chakras. Por tanto, podemos considerar al volcán como símbolo del Atanor y su fuego interno, la Kundalini. ¿Por qué? Porque la Kundalini es descrita en la tradición sánscrita y especialmente en la tántrica como una serpiente de fuego enroscada en la base de la columna vertebral, en el Muladhara Chakra. Ahora, si pensamos en un volcán, en su profundidad dormita un fuego inmenso, invisible desde fuera. Puede permanecer siglos en silencio aparente, acumulando energía. Su despertar es sísmico, purificador, creador y destructor a la vez. Lo que expulsa es lava ígnea, pero de esa lava nace tierra fértil nueva. Entonces, no estamos fuera de cuando estamos planteando que ese fuego interno del que nos hablan los volcanes es el fuego interno de la Madre Tierra. Podríamos incluso decir que nosotros el volcán no está afuera, sino que nosotros mismos somos ese volcán vivo, ese cráter lleno de fuego. Con toda esta visión simbólica, volvamos ahora a la lectura del propósito. Y vamos a iniciar lo que el maestro llamó nuestra tierra. Pero antes de continuar con nuestra meditación, una pregunta surge. ¿Por qué le llamaron a este propósito nuestra tierra, cuando podrían haberla llamado simplemente la tierra? Tal vez porque nombrar a la tierra como nuestra tierra ya es un acto profundamente sagrado, porque la humanidad en muchas de sus cosmovisiones la sienten como un ser vivo, como una madre, o un cuerpo celeste con alma. Estas visiones no solo enriquecen el propósito psicológico 16, sino que lo transfiguran. Lo que sería descripción geofísica se convierte en un canto a la vida, como la encíclica del Papa Francisco. Les proponemos comenzar con una recopilación de voces ancestrales de diferentes cosmovisiones que ven a la Tierra, a nuestra Tierra, como un ser sagrado. Cosmovisión andino-amazónica, Ecuador, Perú, Bolivia. Pachamama es Madre Tierra, una divinidad viviente. No es un símbolo abstracto, sino una presencia real que respira, se alegra, se enoja y da vida. La tierra no se posee ni se explota, se alimenta y se honra. Por eso se le da de beber chicha, se le devuelve sangre y se le baila en agradecimiento. Se cumple con el principio de reciprocidad. La montaña, Apu, es espíritu, guardián y ancestro. Cada territorio tiene un ser tutelar. Tiempo y espacio son circulares. El Pachacuti es el gran cambio cíclico donde tierra y cielo se invierten, como parte del equilibrio sagrado. Cosmovisión africana yoruba. La tierra es Ile,
Y la Gran Madre es Oduduwa, la primera que bajó del cielo y formó el mundo con arena, gallina y caracol. La tierra es matriz de destino y cada alma nace con una semilla, Ori, que se planta en ella. La humanidad no está separada. Somos hijos de la tierra y estamos hechos de su polvo sagrado. Los rituales son maneras de conversar con la tierra, calmar su dolor, pedir su guía. Cosmovisión aborigen australiana. La tierra fue creada en el tiempo del sueño, cuando los ancestros totémicos cantaron los paisajes al caminar. Todo lo que existe es relato encarnado. Montañas, ríos, piedras y animales son cuerpos de esas canciones. Caminar por el territorio es entrar en un sueño compartido. Las rutas unen todo. La tierra es una biblioteca viva, un ser sabio que recuerda todo. Cosmovisión nativo-americana. Lakota, Hopi, Kogi. La tierra es la gran madre. Onsimac, Lakota. No hay diferencia entre ser vivo y tierra. Los Kogi, Sierra Nevada, Colombia, enseñan que la tierra está enferma porque los hermanos menores, los humanos modernos, han olvidado su responsabilidad. El equilibrio se mantiene mediante pensamiento, danza, ofrenda, escucha profunda. Las montañas y lagos son órganos del cuerpo de la tierra. Cosmovisión india, védica y tántrica. La tierra es Bhumi Devi, la diosa de la tierra, compañera de Vishnu. En la tradición tántrica, el cuerpo humano es un microcosmos de la tierra. El Muladhara Chakra es su raíz, conectada al centro telúrico. El culto de la diosa madre Shakti incluye rituales de fertilidad, danza y unión entre cielo y tierra en el corazón. La tierra se sostiene por el sacrificio. El yagna, que implica devolver, agradecer y no acaparar. Cosmovisión egipcia antigua. La tierra era el dios Heb y el cielo su esposa Nut. Vivían abrazados, pero fueron separados por Shu, el aire. Todo lo que germina nace del cuerpo de Heb. Los templos eran receptáculos del cielo sobre la tierra. El Nilo no era solo un río, sino una vena de Heb, y sus crecidas eran su respiración cíclica. Con esta visión de la sacralidad de nuestra Madre Tierra, volvamos a leer el propósito 16. Podemos leer en un artículo de Aban, del profesor en la Facultad de Ciencia de Tolosa, la historia del globo terrestre se extiende sobre 2 o 3 millones de años. Solo nos es conocido el periodo de los tiempos históricos, 3 o 4 mil años. Con alguna certeza, sobre los tiempos geológicos, alrededor de 400 millones de años desde la era primaria, nuestros conocimientos no son sino fragmentarios y en gran parte hipotéticos. Más allá, no hay más que puras suposiciones. El origen de los continentes, de los montes, de los océanos, de los abismos, ha constituido en todo tiempo al mismo título que el origen de los mundos y el de la vida. Un misterio apasionante que la humanidad permanece impotente a dilucidar y que sirve solamente de tema a fábulas desprovistas de todo fundamento científico. Los progresos de la física del globo y la interpretación de la documentación suministrada por el estudio de los fósiles, paleontología, han permitido hoy bosquejar una teoría sobre la evolución de la corteza terrestre desde una época muy alejada. La deriva de los continentes, tal como lo ha imaginado Wegener, parte de un continente único que se habría dislocado y cuyos fragmentos, rocas ligeras flotando sobre rocas más densas y relativamente fluidas, habrían partido a la deriva sobre el globo y formarían los continentes, cuya forma nos es familiar al presente. Esa audaz concepción, muy discutida todavía, agrupa en su favor numerosas presunciones. Es ella quien arroja alguna luz en particular sobre el enigma biológico de la emigración de las anguilas y quien recorre de una manera satisfactoria el origen del mecanismo de los pueblos actuales y justifica las anomalías de la repartición geográfica de las especies de la fauna y flora vivientes y de los fósiles. Estos párrafos del propósito psicológico nos transmiten una mirada más científica sobre la Tierra como un cuerpo viviente en transformación profunda y constante. Continuemos con nuestras dos lecturas, la científica y la simbólica. Lectura científica. El texto
Destaca el abismo que existe entre el tiempo humano y el tiempo geológico. Los 3 o 4 mil años de historia escrita son una partícula diminuta frente a los 400 millones de años que abarcan las eras geológicas. El profesor Abandel expone 3 ideas clave. Primero, nuestra ignorancia radical sobre el origen profundo de la Tierra. Los modelos geológicos y paleontológicos son fragmentarios y más allá de cierto punto solo tenemos conjeturas. Segundo, la teoría de la deriva continental de Wegener postula que los continentes actuales provienen de una sola masa de tierra primigenia, Pangea, que se fragmentó. Esas masas flotando sobre capas más densas se desplazaron por el globo. Tercero, esta hipótesis ayuda a explicar varios enigmas, como la distribución de especies animales y vegetales vivientes y fósiles, el misterio migratorio de ciertas especies como las anguilas y aspectos del poblamiento humano. La ciencia aquí se muestra no como certeza, sino como una aproximación, aún vacilante, al misterio de nuestra Tierra. Lectura simbólica. La Tierra como cuerpo en evolución. La corteza terrestre con sus continentes en deriva se asemejan al alma humana en camino. Lo que hoy vemos como fijo, continentes, cordilleras, océanos, no lo es. Todo está en transformación, en dislocación y en reintegración, como lo está nuestra conciencia en el viaje iniciático. El continente único, la unidad original, la idea de una sola masa de tierra primigenia que se fragmentó es profundamente simbólica. Al principio todo era uno, luego se produjo la dispersión, la caída, la separación, pero esa separación lleva dentro de sí el impulso de regresar a la unidad, no por la negación de la diversidad, sino por su transfiguración. La deriva como movimiento interior. Los continentes y el alma pueden estar sobre una placa flotante. Bajo nuestra conciencia ordinaria se agita un magma más profundo, la matriz arquetípica o inconsciente profundo, que impulsa las derivas de nuestra identidad, de nuestra historia personal y colectiva. La migración de las anguilas que migran a miles de kilómetros para cumplir su ciclo vital. El alma también recuerda una dirección secreta. No todo lo olvidado está perdido. Hay una sabiduría instintiva, oculta, antigua, que guía el retorno al origen. La ignorancia como umbral. Reconocer que no sabemos nada con certeza sobre los orígenes más profundos es el principio de la sabiduría. Es el primer acto de humildad cósmica. Solo el alma que reconoce su pequeñez frente a la grandeza de la tierra puede comenzar a escuchar sus secretos. Solo el alma de nuestra tierra que reconoce su pequeñez frente a la grandeza del universo puede comenzar a escuchar sus secretos. Nuestra lectura del propósito. Hemos evocado en muchas ocasiones, sea en estos propósitos psicológicos, sea en otros escritos o durante nuestros cursos y conferencias en el pasado, estas cuestiones que, una vez más, vamos a reanudar ahora, sin embargo, con más detalles. Es un hecho que el hombre parece querer quedarse siempre estancado en sus primeros conocimientos. Es necesaria la fuerza de un genio para hacerle cambiar sus concepciones y hacerle admitir que nuevas teorías han intervenido en el saber humano. Enseguida, el espíritu queda confundido por haber permanecido tanto tiempo atado a concepciones que le parecen de pronto tan pobres e incoherentes a la vista de la nueva teoría, que seduce por su resplandeciente frescura y su luminosa simplicidad. Si existe una noción familiar que cada uno de nosotros conserva en su memoria desde la infancia, es seguramente bien la imagen de nuestro globo, de sus 5 continentes, de las cadenas de montañas que los surcan y de los océanos que los separan. Nada de sorprendente, pues, que esa imagen nos haya parecido tan definitiva y que por instinto la hayamos conservado para darnos cuenta del aspecto de la Tierra en las épocas pasadas, pues el espíritu humano se complace en la estabilidad y repugna todos los cambios. La faz de la Tierra, tal como ella se nos aparece hoy en día, no es más que la expresión fugitiva y momentánea de un dispositivo esencialmente cambiante. Las concepciones que dan cuenta acerca de la faz de la Tierra y de su génesis se han fundamentalmente modificado en estos últimos años. Las mismas bases de la geografía, de la geología y de la física del globo se han encontrado conmovidas. Esas nuevas concepciones pueden ser expuestas en los dominios que se ocupan de la física del globo,
Pero los biólogos tienen, sin embargo, la palabra a decir. En efecto, son las exigencias biológicas las que se encuentran precisamente en el origen de todas las teorías que se han esforzado en dar cuenta de los cambios sufridos por la faz de la Tierra durante el curso de las épocas pasadas. He aquí la razón. Los organismos vegetales y animales han sufrido profundas transformaciones durante el curso de los periodos geológicos. Las formas simples aparecidas primero han sido progresivamente reemplazadas por organismos más complejos. Es ese hecho que uno no podría poner en duda y el que se designa bajo el nombre de evolución. El movimiento evolutivo no se desenvuelve de una manera uniforme. Cada grupo evoluciona a su hora y siguiendo modalidades que le son propias. Con la crisis evolutiva terminada, la historia del grupo se encuentra finalizada. A. Bandel, Evolución del mundo animal y el porvenir de la especie humana, 1942. Aquello que es cierto sobre el tiempo lo es también sobre el espacio. Todo grupo zoológico o botánico toma nacimiento y comienza a diversificarse en el interior de una región limitada que constituye un verdadero centro de creación. Las diferentes razas nacidas de ese proceso de diversificación se irradian alrededor de ese centro de creación, prolongando progresivamente el área de extensión del grupo. Bueno, ahora el texto utiliza una sobriedad científica que nos introduce en una visión dinámica, viva y evolutiva de la Tierra, donde el misterio de la transformación de la vida está profundamente entrelazada con la transformación del planeta mismo. Volvamos a nuestras lecturas, tanto científica como simbólica. Lectura científica, lo visible en movimiento. Este fragmento enfatiza algunos puntos fundamentales. La imagen infantil del globo nos recuerda que la percepción que tenemos de la Tierra como algo fijo y estable, los 5 continentes, las cordilleras, los océanos, es una imagen aprendida, grabada en la infancia y profundamente condicionada por el deseo humano de estabilidad. Es decir, creemos en la inmovilidad porque la deseamos. La Tierra está en permanente cambio. Las ciencias modernas han revolucionado nuestras ideas sobre la geología, la geografía, la biología. Todo está en transformación. La faz de la Tierra es momentánea, fugaz. La evolución biológica y su relación con los cambios geológicos. Los biólogos muestran que los seres vivos han cambiado profundamente en el tiempo. Aparecen en centros limitados, se diversifican, se irradian y eventualmente desaparecen de su impulso y su impulso involutivo se agota. Esto implica que la vida está ligada al lugar. Todo grupo surge en un centro de creación. Lectura simbólica, la Tierra y el alma. El globo terrestre como imagen infantil, el mapa del yo. El espíritu humano se complace en la estabilidad y repugna todos los cambios, dice el maestre. Nuestra conciencia infantil, y no solo cronológicamente infantil, sino también espiritualmente inmadura, se aferra a mapas fijos del mundo, del yo, de la realidad. Queremos que todo sea como creemos que es, como nos dijo el Vedanta. No logramos ver la realidad. Lo que percibimos está tamizado por nuestros constructos mentales. Pero el camino del despertar consiste precisamente en romper esa imagen fija y ver que incluso nuestro yo y el yo de la Tierra es solo una fase momentánea, una faz de la Tierra interna sujeta a transformaciones profundas. El cambio como ley sagrada. La faz de la Tierra cambia, los seres cambian, todo cambia. Pero aquí no se habla de cambio caótico, sino de mutación estructurada, de evolución como ritmo secreto. Cada grupo, como cada alma, tiene su hora, su modalidad, su crisis, su irradiación. El budismo tibetano nos enseña que la única ley en el mundo de la manifestación es la ley del cambio. Podríamos señalar, la Tierra cambia como yo cambio. Volvamos al propósito. Un botánico inglés, J. C. Willis, ha sostenido, y su argumentación parece sólidamente establecida, que la extensión de un grupo es tanto más grande cuanto su fecha de aparición es más antigua. Es así como la evolución de los caballos equina se ha desenvuelto enteramente en América del Norte durante el curso de la época terciaria. De ahí, ellos han emigrado en varias ocasiones hacia América del Sur, Eurasia y África. Hecho curioso e inexplicable. Los caballos han desaparecido de América, su patria de origen, al final de la era cuaternaria.
Ellos no fueron introducidos sino hace algunos siglos por los conquistadores españoles. La historia de los camellos camélida es análoga. Su diferenciación se ha realizado durante el Terciario en América del Norte. Ellos han persistido hasta el Cuaternario, desapareciendo después, pero habían dado antes dos descendencias que se han expandido en el Plioceno, una en América del Sur, la otra en África y Asia. La primera es la cepa de las llamas, la segunda son los camellos propiamente dichos. Los elefantes tomaron nacimiento en Egipto al inicio del Terciario, pero desde el Mioceno se esparcieron por toda el África, Europa y Asia. Inclusive se extendieron por las dos Américas, donde fueron representados ricamente al final del Terciario y del Cuaternario. Su área de dispersión actual, que es considerablemente reducida y nítidamente en desunión, África y Asia tropicales, es el signo manifiesto de la regresión de ese grupo. Es bien evidente que la extensión de un grupo se encuentra limitada por los obstáculos físicos que se oponen a la dispersión activa o pasiva de sus representantes. Las formas literales marinas han podido propagarse a lo largo de las costas, pero han sido detenidas por los abismos. Los organismos terrestres y de agua dulce han visto sus áreas de extensión limitadas por los océanos, las altas montañas, los desiertos, etc. Este fragmento del propósito nos entrega una exposición de biogeografía, como le llaman la ciencia. Sin embargo, como todo lo que transmite la obra, está llena de implicaciones simbólicas. Compartamos nuevamente una doble lectura. Lectura científica. Dispersión y regresión de los linajes. Ley de Willis. La antigüedad de un grupo está relacionada con su extensión. Cuanto más antiguo, más amplio es su radio de expansión. Ejemplos claves. Los caballos originados en América del Norte se expanden, desaparecen de su cuna original y luego son reintroducidos por una nueva cultura. Los camellos, también originados en América, pero con linajes que sobreviven como llamas en Sudamérica y camellos en África y Asia. Los elefantes surgidos en Egipto se esparcen ampliamente, pero hoy solo sobreviven fragmentariamente. Los obstáculos físicos limitan la expansión: océanos, montañas, desiertos. Lectura simbólica. El alma como linaje en evolución, las formas del alma en sus diferentes momentos. Nacimiento espiritual y emigración del alma. La tierra, Malkut, como el alma tiene un lugar de origen, una matriz donde nace cierta forma de sabiduría, sensibilidad o fuerza, como el caballo o el camello en América. Esa forma emigra, se diversifica, se adapta a nuevos entornos, toma nuevas formas, como la llama, el dromedario, pero también puede extinguirse en su cuna original si no es alimentada adecuadamente. Regresión como signo de decadencia. Los elefantes, símbolo de sabiduría en muchas culturas, se dispersan ampliamente en el pasado, pero hoy están fragmentados y amenazados. Esto puede verse como una imagen de la sabiduría primordial de la madre tierra, del ser humano, una vez vasta, global, presente en todas las tradiciones y ahora reducida o acosada en retroceso. Obstáculos geográficos como símbolos del alma cerrada. Los obstáculos que impiden la expansión de una especie, océanos, montañas, desiertos, pueden leerse también como símbolos de los límites interiores que impiden al alma expandirse. Esta lectura simbólica bien podemos preguntarnos: ¿qué en mí impide la expansión de mi alma? ¿Qué límites heredados, qué temores, qué hábitos de pensamiento? Y en esta situación de la Madre Tierra, la encíclica del Papa Francisco nos da valiosas respuestas. Volvamos a la lectura del propósito. Uno debe preguntarse cómo organismos litorales análogos y a veces idénticos pueblan los bordes opuestos de los océanos. Cómo esos organismos terrestres han podido emigrar de un continente hacia otro. Pero hay algo mejor. Desde hace mucho tiempo, zoólogos y botánicos han sido conmovidos por el hecho paradojal de que la flora y la fauna de continentes diferentes ofrecen entre ellas a menudo mayor semejanza que aquellas que ocupan regiones alejadas del mismo continente. Es así como la fauna de África del Sur presenta curiosas afinidades con la de América del Sur, mientras que es radicalmente diferente a la de la África del Norte. Las semejanzas que uno descubre entre las faunas de Madagascar y de la India, entre las de América del Sur y Australia,
son innegables a pesar de las enormes distancias que separan esos continentes los unos de los otros. Los ejemplos más frecuentes e invocados son los relativos a los vertebrados. Es así como los marsupiales son hoy localizados por una parte en Australia y en Tasmania y por otra en América Meridional y Central. Los lamantinos, poderosos herbívoros, cuyo aspecto recuerdan al de las focas, están representados por 3 especies. 2 pueblan las desembocaduras de los ríos sobre la costa oriental de América y la otra es propia de los estuarios de África Occidental. Los dipneustes, curiosos peces anfibios, encierran 3 géneros actuales. El género Ceratodus, localizado en Australia, en algunas riberas de Queensland; el género Protopterus, con 3 especies que pueblan el África tropical; y el género Lepidosiren, propio de la cuenca del Amazonas. Estos ejemplos clásicos y frecuentemente citados no son en realidad excelentes. Todos han sido prestados de 2 grupos antiguos, hoy en día en plena regresión. Su historia paleontológica prueba que su repartición fue, en épocas geológicas anteriores, mucho más extensas de lo que ellas son ahora. Las áreas limitadas que ocupan en la hora actual no constituyen sino los últimos refugios en vía de desaparición. Sabemos que los marsupiales han ocupado en el Terciario casi toda la totalidad del globo. Los ancestros de los lamantinos actuales han sido descubiertos en Egipto y en Europa. Los dipneustes constituyen un grupo de peces que fue largamente representado y abundantemente expandido al final de los tiempos primarios. En el secundario, el género Ceratodus era todavía casi cosmopolita. Ejemplos muy demostrativos son todavía dados por los invertebrados. En efecto, si los medios de dispersión particularmente poderosos de ciertos organismos, tales como las plantas de granos o los pájaros, permiten rendir cuenta en cierta forma de su paso de un continente a otro, esas emigraciones se convierten en increíbles cuando se trata de organismos a los cuales las posibilidades de transporte sobre largas distancias están totalmente ausentes, tales como los gusanos de tierra, los caracoles y las cochinillas. Esa es la razón por la cual los zoólogos han examinado con una atención muy particular la distribución de sus organismos. Los gusanos de tierra del género Microscolex pueblan América del Sur, Australia y Nueva Zelanda, el África del Sur y Madagascar, así como las islitas perdidas en los mares del sur, Macquarie, Campbell, Crozet y Kerguelen. El género Megascalex no se encuentra sino en la India y en Australia. El transporte pasivo de los gusanos de tierra a través de los inmensos espacios oceánicos parece absolutamente increíble. El caracol de los jardines se encuentra en Europa Occidental, en Islandia, en Groenlandia, en la Tierra Nueva, en Labrador y en el este de los Estados Unidos. Los moluscos terrestres de la familia de los acávidas se reparten en 4 subfamilias que pueblan respectivamente la primera, América del Sur; la segunda, el África Austral; la tercera, Madagascar; los Seychelles y Ceilán; la cuarta, Australia, Tasmania y las Filipinas. Los peripatos, seres vermiformes que se colocan en la cuenca de los articulados y que constituyen los tipos de animales con débil poder de diseminación, se encuentran en todas las tierras australes y por el contrario no traspasan hacia el norte el trópico de Cáncer. Una pequeña cochinilla ha sido cosechada en la Patagonia y en la Tierra del Fuego, en Australia, así como en las Islas Falkland, Malvinas, Crozet, Posesión, Auckland y Campbell. Bueno, este fragmento del propósito continúa con la reflexión en los términos de biogeografía y paleontología. Hagamos las 2 lecturas. Lectura científica. Fenómeno paradójico. Algunas especies similares o idénticas están separadas por vastos océanos. No habitan en regiones vecinas de un mismo continente, sino en lugares distantes y desconectados. Explicación paleontológica. Se trata de grupos antiguos que antes ocupaban grandes extensiones y que ahora subsisten como vestigios o reliquias en territorios desconectados. Ejemplos sorprendentes: marsupiales, hoy en Australia y América del Sur, antes en todo el globo. Lamantinos y dipneustes, especies relictuales,
En biología se refiere a especies o ecosistemas que han sobrevivido a cambios ambientales o eventos naturales, pero cuya distribución es limitada. Por ejemplo, un bosque relicto es el remanente de un bosque más grande que ha perdido gran parte de su superficie. Estas especies antiguas, ahora aisladas. Los invertebrados de escasa movilidad como los gusanos, los caracoles, las cochinillas. Su distribución global no puede explicarse por dispersión, sino por una unidad primitiva de los continentes y la vida. Lectura simbólica. Todo esto nos habla de una unidad perdida y vestigial, que ya ha perdido su función. A través de los mitos, de las leyendas, nosotros podemos considerar que hubo un tiempo en la historia de la Madre Tierra, del alma y de la humanidad, en que las formas sagradas, los saberes primordiales y las energías arquetípicas eran universales, globales, compartidas. Esa época ya no existe. Hoy solo quedan fragmentos dispersos, como especies relictas en culturas, rincones, individuos. Muchos de estos seres, como los gusanos de tierra o las cochinillas, no pueden haber cruzado los océanos por medios actuales. Esto sugiere que la dispersión ocurrió cuando todo estaba unido, antes de la fractura. Esto es análogo a una visión primordial del alma, una conciencia original donde todo estaba unido. Después, la caída, la separación, los continentes interiores fragmentados. Amigos queridos, ¿qué puedo decirles? ¿Qué podemos decirles? Al menos a mi alma todo esto le recuerda la enseñanza de René Guénon, nuestro amigo, cuando habla de una tradición primordial y que las diferentes tradiciones no son sino una parte de ella. Guénon sostiene en varios de sus libros que existe una única y originaria tradición, una Sofía perennis, como le llama Coomaraswamy, atemporal y suprahumana, que constituye la fuente común de todas las auténticas formas tradicionales. Nos dice que las tradiciones particulares como la hindú, la cristiana, la islámica, la mazdea, etc., no son sino expresiones adaptadas, diversificadas en el tiempo y en el espacio, de esa única tradición primordial. A medida que el tiempo cíclico avanza, especialmente en el Kali Yuga, dice él, esta tradición se fragmenta, se oculta, degenera o se eclipsa, y solo quedan vestigios dispersos, como fósiles vivos que testimonian su existencia original. El texto que analizamos bajo esta luz se convierte en una alegoría precisa del ciclo cosmogónico tradicional que Guénon describe en los siguientes términos. La fauna y flora disyunta, apartada, separada o distante, para Guénon correspondería, si es que fuéramos Guénon, leeríamos que corresponderían a los fragmentos de la tradición primordial que sobreviven en culturas y regiones separadas. Las especies que no pueden haber migrado actualmente, como gusanos, cochinillas, para Guénon simbolizarían las doctrinas, ritos o símbolos que no pueden explicarse por préstamo cultural reciente, sino que remiten a una herencia anterior común. Las especies relictas que se han quedado aislados en una zona restringida de su antigua área son como las escuelas iniciáticas auténticas o saberes vivos aún conectados a la fuente, aunque casi extinguidos. Que no hubiera dicho que estas similitudes no se explican por influencias superficiales o históricas, sino por emanación directa de un centro supremo original, que él llama el centro del mundo, la montaña polar, la isla santa, Gartha, el paraíso terrestre. Y así como los científicos modernos no logran explicar cómo una cochinilla de la Tierra del Fuego aparece también en Australia, sin postular una Tierra unida anterior, la Pangea, los eruditos modernos no pueden explicar las similitudes doctrinales entre el taoísmo y el hermetismo, el Vedanta y la mística cristiana, sin postular una unidad tradicional originaria. Al aplicar esta visión, tal vez podemos considerar que el alma de nuestra Madre Tierra, así como nuestra alma humana, deben haber albergado alguna vez en su unidad interior la totalidad de la sabiduría,
Es cierto que hoy está fragmentada, pero cuando una chispa de luz aparece en algún rincón perdido, cuando esa antigua totalidad aún habla desde lo profundo, nos resistimos a esa posibilidad ciertamente, pero a la vez empezamos a buscar. Tenemos sed de infinito y queremos regresar. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Volvamos a la lectura del propósito. Los ejemplos precedentes podrían ser multiplicados. Las analogías que son señaladas no son el gaje de la flora y las faunas actuales. Los paleontólogos han establecido que semejanzas del mismo orden han existido en todas las épocas geológicas, pero debemos todavía lugar al autor de ¿Cómo se habría modelado la faz de la Tierra? El profesor Abandel escribe: mientras que la estabilidad de los continentes y de los océanos ha sido un dogma que nadie soñaba poner en duda, una sola explicación parecía susceptible de rendir cuenta acerca de esas analogías fáunicas y florísticas. Ella consistía en echar puentes continentales entre los diferentes compartimentos de la corteza terrestre. Zoólogos, botánicos, paleontólogos han usado y abusado de esa explicación. Para ellos no era más que un juego el lanzar inmensos puentes a través de los océanos, cuando la repartición de las formas animales y vegetales lo exigía, libres de engullirlos en el fondo de las aguas en la época siguiente, luego que su papel de vida de paso hubiese terminado. Es así como Europa y América del Norte habrían sido religadas por una serie de puentes temporales, hundiéndose después y en varias ocasiones durante el curso de las épocas geológicas. Es preciso reconocer que tal explicación está lejos de ser satisfactoria, aún del único punto de vista biológico. No basta ligar dos continentes para que su fauna y su flora sean idénticas. La dispersión de los seres vivientes no se produce sino con una extrema lentitud. La uniformidad de la fauna y de la flora de dos continentes reunidos por un punto continental no podría ser alcanzada sino durante el curso de duraciones inmensas. Basta subrayarlo con algunos ejemplos. Hemos visto que la fauna y la flora del África septentrional difieren en todos los puntos de los de África del Sur. Los elementos comunes a las dos Américas son poco numerosos a pesar de su unión por un puente continental típico. Mucho mejor todavía, a pesar de la gran estabilidad del zócalo asiático, la fauna y la flora del Asia Menor no presentan ningún parentesco con las del extremo oriente. La teoría de los puentes continentales aparece por otra parte absolutamente inverosímil bajo la mirada de los datos de la física del globo. La existencia de puentes continentales o aún aquella de inmensos continentes tales como el continente Gondwana, que habría englobado el Carbonífero o América del Sur, la mayor parte de África, la India, Australia y la Antártida, pone condiciones de equilibrio manifiestamente inadmisibles. El análisis de las medidas de intensidad del peso ha conducido a los geofísicos a reconocer una diferencia fundamental en cuanto a su naturaleza entre los zócalos continentales y los océanos. Los zócalos continentales están constituidos por materiales ligeros, mientras que los fondos oceánicos están formados por elementos pesados. Ver figura 1. El estudio de las velocidades de propaganda de las ondas sísmicas conduce a resultados análogos. Los continentes estarían formados de materiales menos densos, cial, que flotarían a la manera de icebergs sobre los materiales más densos, cima, de la profundidad de la corteza terrestre. A cada parte del cial que emerge de la cima le correspondería una parte que se hunde, de tal manera que la masa total de la corteza terrestre sea igual en todos sus puntos, lo cual confirma el hecho de que el peso no cambia sensiblemente de intensidad entre los continentes y los océanos. Bueno, en esta sección del propósito, el maestro plantea una transición notable desde una observación naturalista hacia una inquietud más profunda por la estructura de la Tierra, lo que se intenta explicar con modelos geofísicos, los famosos puentes continentales, y que ahora se reinterpreta con teorías más fundamentadas en la física, como la isostasia. Sigamos entrelazando lo científico y lo simbólico tradicional en nuestra lectura. Lectura científica, biogeográfica y geofísica. Este segmento expone una evolución en el pensamiento científico respecto a cómo explicar
las similitudes biológicas entre regiones actualmente separadas por vastos océanos. Se describen dos momentos clave. Primero, hipótesis de los puentes continentales. Una solución provisional basada en la necesidad de explicar dispersiones biológicas difíciles de justificar. Esta idea, aunque útil en su momento, implicaba una flexibilidad geológica que no se sostenía desde la física de la Tierra. Segundo, avance hacia la isostasia y diferenciación litosférica. Se reconoce la diferencia de densidades entre los materiales continentales, cial, ricos en sílice y aluminio, y los oceánicos, sima, ricos en sílice y magnesio, lo cual lleva a una comprensión más sólida del equilibrio de masas en la corteza terrestre. Este equilibrio, flotación del cial sobre el sima, permite rechazar la idea de puentes temporales y dirige el pensamiento hacia una tectónica aún no nombrada aquí, pero que asome en el horizonte. Lectura simbólica. Tradición primordial, vista o visión guénoniana. Desde el punto de vista de Guénon, lo que subyace en esta discusión es una intuición, aún sin articular plenamente, de que las formas visibles, las faunas, floras y estructuras geológicas tienen un origen común, no solo físico, sino metafísico. La noción de que todas las especies provienen de regiones originarias comunes puede verse como el reflejo en la biosfera de una región primordial, tal como Guénon describe en El Rey del Mundo o El simbolismo de la cruz. Los puentes continentales simbólicos pueden leerse como reminiscencias deformadas de antiguos canales de comunicación entre centros tradicionales, caminos iniciáticos, rutas de migración sagrada o incluso conexiones entre continentes de la Edad de Oro, como la Lemuria o la Atlántida, símbolos antes que hechos geológicos. El hundimiento de esos puentes refleja la pérdida de esa unidad primordial. Lo que antes era uno, la tradición uno, la tierra original, el paraíso, la tula polar, etc., se ha fragmentado. La geología mítica resuena en la geología científica, como en el símbolo hermético. Lo que está abajo es como lo que está arriba. La diferenciación entre cial y cima, entendida simbólicamente, evoca el dualismo ontológico. Lo sutil, cial, más ligero, visible, flota sobre lo denso, cima, profundo, invisible. El equilibrio terrestre refleja así un equilibrio cósmico. Lo espiritual debe estar en armonía con lo material. Si uno de ellos domina desmesuradamente, sobreviene el hundimiento, como en los cataclismos míticos, diluvios, hundimientos de continentes, etc. Podríamos leer simbólicamente que esos puentes entre continentes, cada grupo biológico que aparece como testigo de un pasado común, formas de vida interior que han quedado fosilizadas, su presencia dispersa, nos señalan un origen perdido, como el paraíso al cual nosotros anhelamos retornar, y se presenta como una posibilidad de reenlace, de retorno al centro, como los propósitos psicológicos. Volvamos al propósito y continuemos con su lectura. El gran geólogo austriaco Suess ha dado el nombre de cial al conjunto de sustancias relativamente ligeras que constituyen la corteza terrestre. El nombre de cial recuerda a los dos elementos esenciales que entran en su composición, el silicio y el aluminio. El granito y el gneiss son las rocas más representativas y las más frecuentes de la corteza terrestre. El cial reposa sobre una capa profunda, el sima, constituido esencialmente de silicio y de magnesio. La roca más representativa de esa capa es el basalto. La cima estaría representada en profundidad por una sustancia todavía más pesada y básica, la dunita. Los zócalos continentales están formados esencialmente de cial, el fondo de los océanos de cima. Ver figura 2. Wegener admite que la corteza terrestre está constituida por una superposición de materiales de densidad creciente a medida que uno se hunde hacia el centro de la Tierra. Los zócalos continentales estarían principalmente constituidos por granito de hasta 30 kilómetros de profundidad. Ese granito reposaría sobre una capa de basalto. Y en fin, el basalto reposaría sobre una capa ultrabasáltica llamada dunita. Al contrario, el fondo de los océanos no estaría constituido sino de basalto.
que en el caso de vastas extensiones como el Océano Pacífico, no recubriría enteramente el fondo de dunita. Este esquema es, por otra parte, enteramente hipotético. La cima posee una rigidez que recuerda a la del acero. No excluye, sin embargo, una cierta elasticidad y aún una viscosidad que, a decir verdad, debe ser extraordinariamente fuerte y difícil de apreciar en el estado actual de nuestros conocimientos. El aplastamiento de la Tierra en los polos, a continuación de su rotación alrededor de su eje, otorga por otra parte la prueba certera de la viscosidad del globo terrestre. El cial reposa pues sobre la cima al nivel de los zócalos continentales. La diferencia de densidad de estas dos sustancias implica el juego de relaciones expresadas por el principio de Arquímedes. Por otra parte, se comprende bien que los estados de equilibrio no son alcanzados sino con una extrema lentitud, debido al coeficiente de viscosidad extraordinariamente elevado de la cima. Las regiones más elevadas de la corteza terrestre, es decir, las montañas, deben tener como contrapeso masas correspondientes hundidas en la cima, de la misma manera que la porción emergida de un navío no representa sino una parte del casco. Es a esa interpretación de la composición del globo terrestre que se le da el nombre de isostasia. La exactitud de esa concepción está probada por medidas directas. Es así como ha sido establecido que los broqueles escandinavos y canadienses se han hundido en el Cuaternario bajo el peso de las bóvedas glaciares que los recubren. El primero de 250 metros más o menos y cerca de 500 metros al segundo. Esos broqueles se elevan actualmente alrededor de 1 metro por siglo, a continuación de los deshielos de sus revestimientos glaciares. La teoría de los puentes continentales no ha podido ser conservada y su abandono ha coincidido con la aparición de una nueva concepción cuyas consecuencias se han revelado de una extraordinaria fecundidad y cuyas repercusiones se han extendido a los dominios más diversos de la geografía, de la física del globo, de la climatología, de la geología y de la biología. Esta concepción es la obra del geofísico Alfred Wegener. Su primera expresión data de 1912. Wegener cuenta que la primera idea de su interpretación le vino cuando, al mirar un mapa del Atlántico, quedó sorprendido por la notable concordancia que aparece entre las costas del África Occidental y las de América del Sur. La geología ha establecido la permanencia de los grandes zócalos continentales. Su emersión data de las épocas geológicas más antiguas. Los mares han descentado solamente y recubierto temporalmente sus regiones costeras durante el curso de transgresiones marinas sin alterar jamás verdaderamente su integridad. Pero esa noción de permanencia, que no podría ponerse en duda seriamente, ha sido unida a aquella de la fijación, que sin embargo muy diferente. La idea fecunda de Wegener fue justamente la de disociar esas dos nociones. Para él, los zócalos continentales representan dos formaciones permanentes, pero no fijadas, las unas en relación con las otras. Los zócalos continentales han sufrido traslaciones en el curso de la historia geológica de la Tierra. La concepción de la isostasia, de la cual acabamos de ver los principios, se encuentra en perfecto acuerdo con la idea de traslaciones de los zócalos continentales, constituidos por los elementos ligeros de Cial flotando sobre la capa más densa de la cima subyacente. Wegener admite que en el Carbonífero superior todos los continentes se encontraban reunidos para constituir un bloque único. La fragmentación de ese bloque por fallas de más en más largas habría determinado la formación de los zócalos continentales actuales. Las fuerzas que han provocado la fragmentación del bloque primitivo permanecen aún desconocidas para nosotros. Ellas están representadas quizás por las corrientes de convección que se producen en la cima, entre las regiones oceánicas frías y los zócalos continentales más calientes. En cuanto a la deriva de estos en la superficie del globo, ella es probablemente la consecuencia de algunas fuerzas muy simples. Todos los continentes tendrían tendencia a derivar hacia el oeste, debido a la atracción ejercida por el Sol y por la Luna. Por otra parte, los bloques continentales se acercarían al ecuador bajo la influencia de la fuerza centrífuga. Las consecuencias de la teoría de Wegener son innumerables. La seducción que ejerce la teoría proviene justamente del hecho que ella da cuenta,
con una maravillosa desenvoltura de particulares disparates a primera vista que ella reúne y funde en un todo armonioso. Basta echar una ojeada sobre un mapa mundi para constatar que muchos de los zócalos continentales terminan en puntas dobladas hacia el este. Ese es el caso de la Tierra del Fuego, de la Antártida y de la extremidad meridional de Groenlandia. La teoría wegeriana da cuenta ampliamente de esa particularidad, admitiendo que las extremidades tales han sufrido un cierto retardo durante el curso de su deriva hacia el oeste, comportándose como reatas. Las guirnaldas de islas que se extienden en arco de círculos al este de la mayoría de los zócalos continentales representan para Wegener los restos desatados de los continentes que estos abandonan en el curso de su traslación hacia el oeste. Tal es la guirnalda de las islas niponas que se extienden desde los Kuriles a Formosa y que corresponden a un resto desatado de las costas orientales del zócalo asiático, o aún Nueva Zelanda, que parece no haber sido aislado de Australia, sino desde el Terciario. Las grandes y las pequeñas Antillas reunidas antiguamente a América Central, las Orcadas meridionales abandonadas por las puntas de América del Sur o de la Antártida. Como antes, leeremos este texto desde una doble clave, científica e iniciática, en el espíritu de la tradición primordial. Clave científica. Este fragmento expone una visión geológica bastante avanzada para su época. Resumamos brevemente los conceptos esenciales. Composición de la corteza terrestre, cial. Capa superior compuesta de silicio y aluminio que forma los continentes. Sus rocas típicas son el granito y el gneiss. Cima. Capa subyacente compuesta de silicio y magnesio, típica de los fondos oceánicos. Su roca emblemática es el basalto y a mayor profundidad la dunita, aún más densa. Isostasia, principio de equilibrio por el cual los continentes flotan sobre un sustrato más denso como un iceberg en el agua. Las montañas, por ejemplo, tienen raíces que se unen proporcionalmente en la cima. Teoría de la deriva continental, Wegener. Los continentes actuales eran antes parte de un supercontinente, Pangea. Se desplazaron sobre la cima debido a fuerzas aún mal comprendidas. Hoy se sabe que es la tectónica de placas. Las guirnaldas de islas serían restos dejados atrás por estos continentes en movimiento. Clave simbólica y tradicional. Este pasaje, si lo leemos con otros ojos, podría ser una descripción del alma y del misterio del ser, expresado en lenguaje geofísico. Veamos algunas correspondencias. Cial y cima, cielo y abismo. El cial, más ligero, claro y compuesto de aluminio, luz blanca, lunar y silicio transparente, cristalino, representa la forma manifiesta del mundo, las tierras emergidas, lo visible, lo sólido y estable. El cima, oscuro, denso, constituido por magnesio, el hierro oculto de la tierra, representa la profundidad del inconsciente, lo telúrico, el mundo de las potencias ocultas, es el fundamento sobre el que reposa el mundo visible. Este dualismo recuerda el del alma, la psique y la materia prima. El alma encarnada reposa sobre una base densa, oscura, que no es maligna sino necesaria. Sin cima no habría cial. La dunita, roca ultra básica que sostiene todo lo demás, podría simbolizar el mater matari, la sustancia primordial. Está más allá del cial visible y del cima oscuro. Es el corazón de la tierra, como la piedra oculta en el centro del templo. Guénon tenía una frase: la montaña se asciende sobre el abismo. Aquí la montaña cial reposa sobre el cima y sobre la dunita, una imagen de la jerarquía universal. Espíritu sobre alma, alma sobre cuerpo, cuerpo sobre lo indeterminado. Isostasia, el equilibrio del alma. Este principio recuerda el equilibrio interior tanto de nuestra tierra como la del ser humano. Lo que se eleva hacia el cielo, pensamiento, espíritu, debe tener una raíz proporcional en lo profundo, humildad, sombra integrada. Si se levanta una gran montaña, una gran obra, una gran vida, debe haber un cimiento invisible igual de profundo. La deriva de los continentes, el alma en peregrinaje.
Wegener sugiere que los continentes se movieron lentamente desde una unidad primordial hacia la fragmentación. ¿No es eso la historia misma del alma humana? Partimos del continente único, la unidad divina, nos fragmentamos, nos separamos, derivamos en el tiempo y el espacio, dejamos islas atrás, partes de nosotros perdidas, restos de civilizaciones internas, y tal vez algún día el alma regrese a reunir los fragmentos, la reintegración. Las guirnaldas de islas, huellas de lo perdido. Las guirnaldas que flotan detrás de los continentes podrían simbolizar los restos de nuestras antiguas iluminaciones, como trozos de una sabiduría que el alma abandona al moverse por el mundo. Son como archipiélagos de memoria sagrada que pueden ser redescubiertos. ¿Cuántas veces hemos tenido la sensación de que somos peregrinos? Nos hemos sentido a la deriva, que hemos perdido alguna unidad original. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado por nuestro origen, más allá de la familia, más allá del pedazo de tierra que llamamos patria? Volvamos a la lectura del propósito. La teoría wegeneriana renueva hasta en sus fundamentos las concepciones relativas a la génesis de los océanos y de las cadenas de montañas. De los océanos que cubren hoy día la superficie del globo, uno solo corresponde a un océano primitivo, el Pacífico. Los otros océanos no representan sino hendiduras resultantes del estallido de un bloque primitivo, alargadas por las derivas de los zócalos continentales. El Atlántico no es más que una inmensa fosa que se ha abierto entre Europa y América. Su alargamiento es la consecuencia de la separación de sus labios que ha progresado de sur a norte en el curso de los periodos geológicos. El Mar Rojo que separa el África representa el primer estadio de la formación de un océano. Es preciso distinguir cuidadosamente los océanos de los mares epicontinentales, tales como la Mancha, el Báltico, el Mar de Java, etc., que no representan sino inmersiones más o menos extensas y temporarias de las regiones pertenecientes a los zócalos continentales. Esa distinción confirma la diferencia fundamental que se debe mantener entre los zócalos continentales y los océanos. En fin, la teoría de Wegener aporta una nueva interpretación del génesis de las cadenas de montañas. Hasta una época reciente se admitía que los pliegues que han dado nacimiento a los relieves montañosos han tenido por origen la contracción de la corteza terrestre, resultando ella misma del enfriamiento del globo. La teoría de la contracción se ha derrumbado desde el día en que el estudio de la radioactividad ha establecido que la Tierra tiene tendencia a calentarse, o al menos a quedar en un equilibrio térmico. Para Wegener, los pliegues que han dado origen a las cadenas de montañas son una consecuencia de las traslaciones continentales. La cadena de los Andes y de las Rocosas, que eleva su inmenso espinazo a lo largo del borde occidental de América, representaría la serie de pliegues engendrados por el rechazo del zócalo americano en el curso de su deriva hacia el oeste, contra el resistente bloque de cima constituido por el fondo del Pacífico. La cadena alpina sería el resultado de la compresión ejercida por el zócalo africano contra Europa. En cuanto a la inmensa guirnalda de pliegues himalayanos dispuestos en semicírculo del Indo Kush hasta Birmania, sería la consecuencia de la formidable presión ejercida por el hindú contra el zócalo asiático. Es necesario, para disipar las dudas, hacer resaltar que la teoría de Wegener se encuentra hoy día confirmada por observaciones precisas tomadas de las disciplinas más variadas. Algunas medidas de longitudes efectuadas en épocas alejadas las unas de las otras han probado la realidad de las traslaciones continentales. Es así como ellas han establecido que Groenlandia se traslada de manera cierta en relación con Europa. Esas observaciones constituyen una prueba directa de la exactitud de la teoría wegeneriana. La teoría de Wegener da aún la solución de un problema de orden climatológico, considerado hasta aquí como particularmente complejo y enredado. Se trata de la repartición en las épocas pasadas de zonas climáticas y a continuación de floras y faunas. Las zonas climáticas actuales están dispuestas en una serie de anillos aproximadamente paralelos al Ecuador. Zona ecuatorial caliente y húmeda rodeada de zonas templadas, coincidiendo con los trópicos, zonas templadas y húmedas limitadas por las bóvedas polares ártica y antártica.
Sabemos que los climas no han tenido en las épocas geológicas anteriores la repartición que ellos presentan en nuestros días. En el Carbonífero, una flora de carácter nítidamente tropical recubría las regiones hoy día gélidas de Spitzberg y de Groenlandia, mientras que los glaciares se extendían sobre la India y África del Sur. El clima de Europa ha sido tropical o subtropical durante la mitad del Terciario, mientras que durante el Cuaternario una parte importante del continente ha estado recubierta de glaciares. Para dar cuenta acerca de estos cambios de clima, los cuales han traído ellos mismos profundas modificaciones de la fauna y de la flora, se ha invocado a traslados concomitantes de los polos y el ecuador. Pero esta explicación chocaba hasta aquí con insolubles dificultades. Si señalamos sobre un mapa las huellas dejadas por enfriamientos, morrenas, rocas estriadas, durante la época permo-carbonífera, propone el profesor Bandel, obtendremos la imagen de los continentes australes actuales recubiertos de hielos. Las estrías de las rocas y los depósitos morrénicos lo testimoniarían en el África del Sur, en las islas Falkland, Malvinas, Argentina, Brasil, India y Australia. Por el contrario, ningún enfriamiento ha sido descubierto durante el Carbonífero en el hemisferio norte. Esta es una primera singularidad de la cual parece difícil darnos cuenta. Además, si se busca definir el lugar más favorable que debe ocupar el Polo Sur para dar cuenta de los congelamientos carboníferos, uno está obligado a darle una posición al sureste del Cabo de Buena Esperanza. Si se adopta esta interpretación, los glaciares de América del Sur, de la India y de la Australia se encontrarían a una latitud inferior a 10 grados, es decir, que un clima polar debería tratar con rigor hasta bajo los trópicos. Esta hipótesis es, pues, completamente increíble y no puede ser retenida. La teoría de Wegener resuelve de la manera más simple y luminosa esas antinomias aparentes. La interpretación de Wegener implica, en efecto, que todos los continentes del hemisferio sur se encontraban reunidos en la época carbonífera, en un bloque único y compacto. Si uno admite que el polo sur ocupaba entonces en ese bloque compacto una posición central, todos los depósitos glaciares del Carbonífero vendrían a disponerse sin dificultad alrededor de ese punto. La antípoda de ese punto, es decir, el Polo Norte, emergería en medio del Pacífico septentrional. Nada de sorprendente, pues, es que la bóveda polar septentrional, que no reposaba en el Carbonífero sobre ningún zócalo continental, haya desaparecido sin dejar huellas. La repartición de depósitos de naturaleza toda diferente confirma la exactitud de la interpretación wegeneriana. Los depósitos de carbón representan los restos de una vegetación lujuriosa que no ha podido desarrollarse sino bajo un clima caliente y húmedo. Ahora bien, si se traza sobre la reconstrucción vegetariana del globo en la época carbonífera, las ubicaciones de los depósitos de carbón se constata que ellos se disponen sin dificultad a lo largo del ecuador, correspondiente a los polos precedentes definidos. Se puede así continuar los ejemplos, ya que todos los datos de observaciones se agrupan en un todo armonioso desde el instante que se acepta la teoría wegeneriana de la reunión en la época carbonífera de las tierras emergidas en un zócalo continental único. En fin, la teoría de Wegener, que ejerce profundas repercusiones sobre la climatología y a continuación sobre la biografía, tiene aún muchas otras. Bueno, antes de continuar con la meditación del propósito, una pregunta asalta sobre estos temas. ¿Qué dice la ciencia en la actualidad? La ciencia actual ha profundizado notablemente en muchos de los puntos que trata el texto del propósito psicológico, especialmente gracias a los avances de la geofísica, la sismología y la tectónica de placas. Un resumen de lo que sostiene hoy la ciencia sobre cada uno de los grandes temas mencionados nos ayudará a tener una visión más general. Resumen de las ideas científicas del texto. El texto presenta con claridad los principios de la teoría de la deriva continental propuesta por Alfred Wegener, que en su época, a principios del siglo XX, fue muy revolucionaria y combatida. Sus puntos claves son: solo el Océano Pacífico sería primitivo. Los demás océanos, como el Atlántico, serían grietas recientes en la corteza terrestre,
resultado del estallido de un bloque continental primitivo. Los mares epicontinentales como el Mar del Norte, la Mancha o el Mar de Java no son océanos verdaderos, sino sumersiones temporales de las plataformas continentales. Las cadenas montañosas, Andes, Rocosas, Himalaya, Alpes, se forman por el choque de bloques continentales en movimiento y no por contracción térmica de la Tierra como se pensaba antes. Las zonas climáticas del pasado pueden explicarse con la teoría de Wegener. En el Carbonífero, los continentes estaban unidos en un solo bloque, lo que hoy llamamos Pangea, lo que explica por qué hay huellas glaciares en lugares tropicales y depósitos de carbón en zonas que hoy son frías. Esta visión da coherencia a la distribución de fósiles, vegetación fósil, como los depósitos de carbón y huellas glaciares. Estado actual de la ciencia. Hoy, la teoría de Wegener ha sido confirmada, refinada y ampliada bajo el nombre de tectónica de placas, que se considera uno de los pilares de la geología moderna. Las confirmaciones. Pangea es el nombre moderno del supercontinente propuesto por Wegener, existente en el Paleozoico superior y Mesozoico inferior. La existencia de ciclos de supercontinentes, Rodinia, Columbia, Nuna, Pangea, ha sido ampliamente aceptada. La expansión del fondo oceánico y la subducción de placas explican el origen de océanos, islas volcánicas, cordilleras y terremotos. GPS y mediciones satelitales han demostrado con precisión la deriva de los continentes. Groenlandia, por ejemplo, se desplaza unos 2-3 centímetros por año respecto a Europa. El Himalaya sigue elevándose por el empuje de la placa india contra Eurasia. Aportes nuevos. Se ha comprendido mejor la dinámica del manto terrestre, que impulsa el movimiento de placas. La teoría ha sido integrada con la geofísica, el paleomagnetismo, la climatología, paleogeografía y la biología evolutiva, biogeografía. Ha permitido reconstruir climas antiguos y la distribución de especies extintas. En resumen, la ciencia actual no solo confirma lo que expone el texto, sino que ha llevado una visión mucho más lejos y con mayor precisión. Lectura simbólica desde la tradición primordial. Esta parte probablemente es la más profunda y puede leerse como una cosmogonía cifrada en la geología. En el espíritu de Guénon y la tradición podríamos leer el bloque primitivo. Este continente primordial puede verse como símbolo del estado primordial del ser humano, unificado, íntegro, centrado. Su estallido es la caída, la multiplicación de formas, la separación y el exilio en la periferia del ser. Pangea, unidad originaria, etimológicamente toda la tierra. Separación de dos continentes, caída en la diversidad, fragmentación del alma y alejamiento del centro espiritual. Los océanos como fisuras. Los océanos que se abren son como abismos que separan al hombre de su origen. En las mitologías, el mar simboliza muchas veces la inconsciencia o el mundo de las probabilidades informales. El Pacífico, como el único océano primitivo, podría representar el mar primordial o las aguas superiores, contrapuesta a los abismos inferiores, océanos surgidos de la ruptura. Las montañas como símbolo de tensión y ascenso. Las cordilleras nacen del choque. En sentido simbólico, representan el ascenso espiritual después de la ruptura. Nacen del choque entre la materia y el espíritu, el zócalo móvil y el bloque resistente. Los Andes, los Himalayas, líneas de fuego y elevación, donde la tierra busca el cielo. La climatología como símbolo del alma. El texto menciona que climas tropicales han existido donde hay hoy hielos y glaciares, en zonas tropicales. Esto puede reflejar el desorden post-caída del alma, que ha perdido su orientación. El retorno a la unidad implicaría restablecer ese orden climático interno. Bueno, nosotros podríamos tener una visión iniciática de esta parte del propósito 16. Podríamos decir que la teoría de Wegener en este contexto puede leerse como una narración simbólica del camino del alma. Unidad original, Pangea. Ruptura y dispersión, deriva continental, océanos, climas caóticos. Reencuentros y tensiones, choques que forman montañas. Las montañas que se acercan al cielo.
Y la nueva síntesis, reconstruir el continente interior, retornar al centro que es el propósito de los propósitos psicológicos y al cual llegaremos en el 36. Bueno, hemos terminado la primera parte de este propósito que hace que podamos estar más cerca de nuestra madre tierra. Nos vemos en el próximo.